algunos elementos que hemos definido. Al final de la clase, Fanny, por favor, te pido que hagas un resumen general de los trabajos prácticos, la forma en la que se ha ponderado y el resultado final. Entonces, este resumen general del parcial debes subirlo internamente al grupo del WhatsApp. Yo no estoy en el grupo, lo vas a subir, por favor, para que puedan revisar. Algunas personas a veces nos olvida, podemos haber omitido algún trabajo, alguna situación especial, ¿ya? Generalmente el primer parcial hay estudiantes que llaman y piden, no ha ocurrido mucho esta vez, pero seguramente algunos han tenido problemas de inscripción, etcétera, el horario, cruces, en el caso de personas que están, que tienen dos materias en la misma hora, en fin. Entonces, se considera, se toma en cuenta eso y se les considera a algunos estudiantes el hecho de no haber presentado algunos trabajos, el hecho de haber por ahí haber pedido permiso por alguna situación especial. Entonces, todos esos elementos tienen que ser verificados en esta planilla inicial que debes enviar, Fanny, internamente al grupo para ser verificado. Tengo entendido que mañana se va a abrir el sistema, entonces nosotros tendríamos que subir mañana. Podría ocurrir alguna omisión, algún error, es el momento de corregir. ¿Ya, Fanny? Entonces, está bien, al final de la clase vamos a ver eso. Muy bien. Ya, vamos a dar inicio a la clase. Deben tomar nota, por favor, ya saben, para este parcial seguramente vamos a... de acuerdo a cómo vaya evolucionando este problema de la pandemia, es decir, esperemos que no haya esperemos que desaparezca este problema, la verdad. Pero si se agravara, si se incrementaran los casos y siguieran ocurriendo problemas, no vamos a poder verificar el cuaderno, porque generalmente recogemos ese cuaderno, es la evidencia final de los parciales, ¿no? 2 veces al año, pero hay que tener listo, preparado esta carpeta, es un resumen general de todo lo que se ha visto, y en caso de haber condiciones favorables, vamos a recoger este instrumento, este elemento de verificación. De no ocurrir esto, vamos a, como el año pasado, vamos a fijar una fecha, habrá que escanear, fotografiar el cuaderno y subirlo, ¿no? Bueno, en todo caso, la clase de hoy lo vamos a desarrollar, continuar con nuestro plan y yo les voy a solicitar, ahora sí, como ya todos estamos en el grupo, en la clase, vamos a hacer un control de clase, un control de asistencia. Y el control de asistencia se traduce con un resumen escrito en Word. Les voy a pedir, voy a generar un espacio para que suban al final de la clase. Ya les voy a dar un tiempo, ustedes elaboran ese resumen de clase, 2 hojas tamaño carta, 2 hojas tamaño carta, en Word, por favor, ¿ya? Así lo van a subir al espacio. Esa va a ser la constancia de la verificación de clase. Muy bien. Vamos a ver el caso de Egipto ahora. Este es el panorama general. Esta es la ubicación geográfica. Vamos tomando nota.
Esta es la parte alta de Egipto y esta es la parte baja. Aquí está el mar Mediterráneo, vean. Entonces, estas lluvias monzónicas en el África, por este sector, van escurriendo y juntándose en esto, y este sería el nacimiento del río Nilo. Entonces, este río Nilo es un río histórico, al igual que habíamos visto en el caso de Mesopotamia, habían dos ríos, ¿no? Que son los que van a irrigar los valles, van a permitir el florecimiento de esas ciudades. En este caso estamos viendo el caso de Egipto. El Alto Egipto, si pueden hacer un gráfico, Egipto Medio y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto se le denomina. El agua obviamente escurre hacia abajo. Las lluvias monzónicas en este sector, miren cómo se va acumulando y va escurriendo. Es un río importantísimo. Va irrigando más de 500 kilómetros de longitud, ¿no? Más de 500 kilómetros de longitud. Y aquí vemos ciudades que han ido asentándose a lo largo de la historia de Egipto. La primera ciudad probablemente, es lo que se sabe hasta ahora, era esta de aquí, Hieracómpolis. ¿Se ve, por favor? Hieracómpolis, ¿no? Sí, se ve. Sí. Es la ciudad más antigua en el Alto Egipto, Hieracómpolis. Vamos a tomar nota de todos los datos. Probablemente la ciudad más antigua, ¿no? Y después, mira, aquí está Asuán, por ejemplo. Karnak está aquí. Abidos. ¿Qué otra ciudad reconocemos por su importancia? Sahara, Memphis, el Cairo, bueno, el actual Cairo, ¿no? La Giza, las pirámides, ¿no? Y miren cómo este río, muy importante, baja, se abre aquí, una bifurcación, y en esta parte forma esto que parece un triángulo, una mano. A esto se le denomina el delta del río Nilo. Tomen nota para el resumen, el delta del río Nilo, ¿no? Al final de la clase necesito que me presenten ese resumen. Entonces aquí tenemos el Alto Egipto, el Egipto Medio y el Bajo Egipto. Toda esta agua que escurre del río Nilo termina en el mar Mediterráneo. Toda esta longitud, más de 500 kilómetros de ese río, va arrastrando material fértil. Esta tierra negra, hay una tierra negra, los egipcios le llaman tierra negra, es una tierra vegetal que es arrastrada por el río en la época de lluvias. El río rebalsa y una vez que pasa la época de lluvias o ese turbión, digamos, han quedado fertilizadas las orillas del río. Ese acontecimiento que ocurre cada año es lo que permite el florecimiento de esta gran cultura, la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque al irrigar y además abonar, es una tierra negra, es un abono que baja en el agua y termina en las orillas. Eso va a permitir la producción de ¿qué? De trigo, por ejemplo, cebada, ¿no? Uva, bueno, en fin, una serie de productos. Y esta fertilidad de estas tierras y esta irrigación de este río africano permite el desarrollo de una gran sociedad, a tal punto que Egipto va a ser un imperio desde lo más alto hasta lo más bajo. Son muchas ciudades que se van a unir en torno a un líder
líder, a un déspota, a una figura legendaria conocida como Faraón. Este Faraón es entendido, es conocido como Dios en la tierra, ¿no? Estos faraones inicialmente gobernaban el Alto Egipto, luego llegan hasta el Mediano Egipto y hasta el Bajo Egipto. Entonces van a lograr la unificación de todo el imperio y van a constituir un gran imperio basado en este fenómeno natural que es el río Nilo. Es el río que además irriga y abona esta tierra. Aquí tenemos Mesopotamia, lo que habíamos estudiado antes. Estos son los dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Mesopotamia, tierra en el medio, quiere decir, meso quiere decir medio, en el medio de dos ríos. En este caso es un solo río, el río Nilo. Y miren, este es el sector más fértil probablemente, ¿no? El océano Mediterráneo. Miren esta foto, bellísima foto, es una foto satelital. Y aquí vemos en cierta época del año, miren cómo se ha acumulado el agua. Esta parte es verde en el África y aquí comienza el desierto, el Sahara. Se ha estudiado y se ha determinado que estas lluvias monzónicas hace 4.000, 5.000 años llegaban hasta este sector, en todo este sector del África, y que esas condiciones naturales habrían recorrido en 5.000, bueno, 7.000 años ya sería hasta ahora, ¿no? Si le sumamos los 2.000 años que han pasado desde nuestra era, entonces todo esto habría sido fértil. Entonces recorre la naturaleza, las lluvias monzónicas y todo esto ha quedado como desierto. Pero miren cómo baja el agua desde aquí arriba, también lo que hace el río. Y además así se ha descubierto que las pirámides de Giza, las 3 pirámides importantes que están por aquí en pleno desierto, nadie entendía, se ha visto que el río pasaba por ahí, por la ciudad, al borde de las pirámides, pero en 5.000 años miren lo que ha hecho el río, ha recorrido, ha hecho este recodo, este meandro, no sé si, bueno, un recodo. Entonces, muchos dicen, ¿cómo han construido aquí un lugar tan desértico? Es que el río llegaba por ahí, pasaba por ahí. Y esto se llama el delta del río Nilo, el delta del río Nilo. Es una delta, es una figura. Miren, yo les tendría que tomen nota. Este cuadro también es muy importante. Aquí tenemos una línea cronológica, una línea del tiempo, 3.000 años antes de Cristo, el Imperio Antiguo, Bajo Egipto y Alto Egipto. Pero estudios recientes han determinado que Egipto inicia antes, ¿no? Unos 5.000 años antes, inclusive. Imperio Medio, unión de los 2 Egiptos. Aquí en este momento, en el momento más antiguo, esto de 3.000, ya, copian 3.000, pero los estudios recientes han determinado que son 4.000 a 5.000 años, donde el imperio de arriba y el imperio de abajo, lo que les he mostrado. En este momento, Imperio Medio, se produce la unión de los 2 Egiptos, el Alto y el Bajo. El nuevo imperio, y hasta el 64 a.C., lo último de la conquista, ¿no? Parte de la conquista de Roma. Las pirámides, Keops, Kefren, Miserino, miren lo que les decía. Aquí se ha desenterrado hace los últimos, digamos, el último quinquenio, un puerto, un embarcadero, pero si esto es
desierto. ¿Para qué quiero un embarcadero si no hay agua? Es que el río Nilo pasaba por aquí. El río Nilo pasaba por aquí. Ahora el río Nilo está lejos, está por este sector, no este otro lado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces esa es la idea. Y además las rocas habrían sido transportadas desde la parte arriba, desde el Egipto Alto, por vía fluvial. Este era donde se desembarcaba más bien las rocas, porque son toneladas de roca las que habrían sido ocupadas para la construcción de estos enormes monumentos, ¿no? Que entre otras cosas son una réplica de la observación de las constelaciones en el cielo, ¿no? Aquí tenemos esta ciudad-estado. Esto ya no es una aldea, como en el caso de Mesopotamia. Aquí tenemos una ciudad-estado egipcia. Miren el trabajo, la cantidad de material, la altura, la dimensión de los edificios, acueductos, reservas, tanques de agua, avenidas, viviendas. Todo esto está siendo estudiado. Entonces, nos dice que realmente Egipto, probablemente al mismo tiempo o un poco antes que Mesopotamia había desarrollado. Son realmente imperios con gran cantidad de gente para lograr esta calidad, esta cantidad de estructuras en las dimensiones. Aquí nos dicen que existía muchísima gente con capacidades técnicas e intelectuales, además, para lograr este tipo de construcciones, este tipo de razonamiento. Entonces estamos observando una ciudad-estado. Una ciudad-estado construida con roca, el gran trabajo en roca, como les digo, trasladado desde la parte alta de Egipto, vía fluvial, por el río Nilo, y observamos además estas estelas conocidas como obeliscos, que juegan un rol muy importante, han sido motivo de especulaciones también, de contacto, etcétera, pero han quedado ahí como elementos que destacan, que marcan la diferencia y representan y además llevan transcripciones alusivas al devenir histórico de esta ciudad-estado. Edificios, monumentos muy importantes, muy complejos, que hasta ahora siguen siendo estudiados por las dimensiones, por la calidad, pero además por el trabajo inciso hecho en la roca, ¿no? Mira además el ritmo, la simetría, vamos observando una línea, lo mismo que hay aquí, existe este otro lado. Entonces un gran trabajo geométrico de ritmo, armonía y proporción. Tomen en cuenta ritmo, armonía y proporción. Además, este tipo de, no son edificios, este tipo de símbolos, de construcciones, una esfinge, figuras zoomorfas, cabezas de reyes, de faraones con cuerpos de león. Esta pirámide que contiene toneladas de roca labrada, trasladada por el río, que además este es el aspecto que ahora sabemos no era el aspecto que tenía en su momento de esplendor. Estas pirámides estaban blanqueadas. Justamente se elige este lugar por la presencia de canteras de cal, y esta cal servía para blanquear estas pirámides, ¿no? Para revocarlas, blanquearlas. Entonces parece ser esto colorido y esto blanco, un blanco increíble, aproximadamente 50, lo que vendría a ser 50 pisos de altura. Aún ahora en la actualidad es para los constructores un desafío, es muy alto y muy complejo, y la perfección. Entonces 50 niveles blanqueados, además, pirámide, es una pirámide de base cuadrada. El efecto que producía al incidir la luz del sol sobre ese blanco inmaculado producía
hacía que las personas no puedan resistir con la mirada, ¿no? Entonces realmente estos eran unos elementos muy significativos, muy importantes, vistos desde los 4 puntos cardinales, ¿no? Que llamaban mucho la atención y nos hacían entender que se trataba de una cultura, de un grupo que había sido asentado, que había sido muy bien estructurado socialmente, contaba con ejército, abastecimiento, etc. Esperen un momento, por favor. Bueno, sorprende además la perfección y la calidad con la que fueron ejecutados estos monumentos, estas estructuras, y la cantidad de roca utilizada. Entonces la idea que tenemos ahora es una idea errada. Es una idea errada porque esto estaba revestido de cal blanca, ¿no? No tiene un acceso, está en debate si esto constituye arquitectura o no, porque la arquitectura tiene la posibilidad de ser habitada por dentro. Entonces esto es una mole realmente de piedra, ¿no? Estos son los zigurats, son los anterior a las pirámides, son edificios previos a las pirámides, son pirámides escalonadas. Aquí podemos ver la blancura, ¿no? Como estaban recubiertas pirámides escalonadas. Esto nos da una idea de cómo podían haber sido estos sitios, estos oasis. Y estas grandes ciudades, estos edificios y demás conmemorativos, fueron diseñados para estos personajes, los personajes del antiguo Egipto. Por ejemplo, aquí tenemos la figura de un faraón trabajando en roca negra, ¿no? Entonces, lo que observamos, aparentemente, esta perfección en la representación, tiene que ver con una compleja red de correspondencias y simbolismos. ¿Ya? Entonces, el color se va a usar en el Antiguo Egipto, por ejemplo, para determinar la categoría o el sexo de las personas. No es casual que el color, el material, las poses en las que están trabajadas y diseñadas estas figuras. Vamos a hacer un ejercicio también al respecto. Ustedes van a plantear una figura con las características que estoy describiendo.
Entonces, no olvidemos que estas figuras tienen implícitas una compleja red de correspondencias y simbolismos, pero además aquí podemos observar la intención 1 del realismo, 2 del hieratismo y 3 este aire de solemnidad y atemporalidad usados en las representaciones. Tomen nota 4 elementos que estoy indicando, por favor. El realismo. Listen, ¿puedes repetir, por favor? Estoy repitiendo. El Okay. Realismo, el hieratismo, la solemnidad y la temporalidad. Además, vamos a ver que estas figuras son trabajadas y además se entiende, se plantea un eje, una línea, vamos a dibujar aquí una línea, lo que se constituye en un eje axial, estoy repitiendo, ¿no? Un eje axial, donde tenemos que esta parte es simétrica, es correspondiente a esta otra parte. ¿Por qué? Porque se trata de la representación de un dios faraón. Aquí podemos observar otro faraón, acompañado de sus 2 esposas, probablemente la figura masculina por delante de las 2 esposas, y lo propio, trazamos un eje axial y observamos el equilibrio de este lado con respecto a este otro lado. El hieratismo y la frontalidad también se pueden apreciar en estas imágenes, sobre todo en la imagen del faraón. Este hieratismo y solemnidad son características indispensables para la representación en el antiguo Egipto. 2 figuras en terracota, un faraón y su esposa, en este caso una representación con mayor naturalidad, pero de todos modos observamos esta frontalidad que les decía, realismo en la representación tanto del varón como de la mujer, el hieratismo y la solemnidad como son representados estos. Podríamos trazar ejes axiales en cada uno de estos para ver que la composición es equilibrada. Miren las manos del varón, del faraón, los pies, el cuerpo, el rostro hierático. No puede estar triste, no puede estar riendo, es un rostro, es una representación hierática. Con H se escribe, ¿ya? Una consulta, ¿el hieratismo es esa? Perdón. Preguntaba si el hieratismo era esa como postura rígida que tienen eso, o... Sí, claro, ese sí se representa a un dios, ¿no? Un dios no puede estar riendo. O sea, nunca hemos visto a Dios, digamos, representado riendo, llorando. Los dioses se representan hieráticos, solemnes, atemporales, ¿vean? En cambio, el pueblo, personajes de clase inferior, personajes que se alejaban del canon oficial, eran representados tal cual. Aquí vemos una pareja donde probablemente el esposo adolecía un problema de enanismo. Veamos los brazos, miren los dedos. Los dedos, el hombro muy ancho, los brazos, las piernas recortadas, tiene un color, además un color tierra, un color café. La esposa, que tiene otra dimensión, ¿no? Claramente la representación de esta pareja del pueblo ha sido, a propósito, exprofeso, ha sido trabajada con las características
deformidades y realidades con las que representamos ahora, ¿no?, las personas. Miren los ojos, la nariz, las orejas, y da la impresión de querer sonreír, la esposa probablemente, la pareja de niños con una mano levantada, chupando un dedo probablemente, no sé, es un varón, una niña, o en una pareja alejada del canon oficial. Vean que aquí se notan los pies, los dedos de los pies, no se notan los dedos de los pies. En cambio, al faraón se lo representa completo. Al faraón no le puede faltar nada, ni a las esposas del faraón. O sea, aquí tiene los dedos completos, piernas, pies proporcionados, las manos, los dedos, el torso del faraón y el rostro completo. No está riendo, está perfectamente proporcionado. Si hacemos una división, las orejas, los ojos, la nariz, los brazos, porque Dios no puede ser imperfecto. Entonces Dios es perfecto. Y además, el otro elemento que les decía, atemporal, anoten atemporal. ¿Por qué? Porque no vamos a ver representado al faraón o a Dios viejo. Entonces el faraón eternamente joven, las esposas eternamente jóvenes y saludables, proporcionadas. Miren cómo se miren aquí nuevamente, figura hierática, solemne, ¿no?, posición, situación de representación, los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, se deben ver los 5 dedos. No puede estar Dios representado como si estuviera mutilado, entonces por eso es que se cuenta todo. La temporalidad, eternamente joven, no se lo representa con defectos. El pueblo sí era representado tal cual, no se ven los dedos de la otra mano, no se ven los dedos del otro pie. Miren, de hecho un pie está cubierto, en cambio Dios no puede hacer esto. Pero además, y aquí un poco vamos a entrar ya al tema de los jeroglifos. Esta es una representación donde una figura egipcia de alto rango está ofreciendo un banquete y una ofrenda a un dios egipcio, al dios halcón, y como les decía, el color en el antiguo Egipto se usaba para representar figuras de categoría superior. El color tierra de la representación nos dice que esta es una figura mortal. Este es un dios inmortal, blanco, cabeza de halcón. El cuerpo está, la cabeza viendo a este lado, el cuerpo está de frente, esa idea de frontalidad y hieratismo que les decía, ¿no? Pero además en este pasaje lo que observamos es el trayecto del sol. Se entiende que el sol todos los días sale en una balsa, nace en el este y hace un recorrido durante el día para esconderse en el reino de las noches, en el oeste, ¿no? Este es el sol, el paseo del sol, ¿no? Representación de Dios. Aquí tenemos otra figura igual de importante, otro dios, probablemente un faraón, que se usa el color verde y el blanco para la representación. Entonces, uno dirá, ¿por qué vemos las dos manos aquí? Porque Dios debía tener sus manos, sus dedos, lo que les decía, un problema de ver. La figura está, si bien está mirando hacia allá, el ojo nos está mirando siempre de frente. Una de las características en Egipto es que los dioses siempre van a estar mirando de frente. ¿Por qué? Porque Dios siempre te mira. ¿Ya? Entonces, no es un tema de incapacidad en la representación, sino es un tema de concepto en la representación.
nuevamente figuras que están ofreciendo una ofrenda a una deidad egipcia. Y pasamos a ver los papiros, donde vemos la categoría de dioses, figuras, estos dioses que además de gran tamaño se los representa en diferentes actividades. Aquí tenemos esta balanza donde se pesa el corazón de las personas una vez que mueren, el tránsito de la vida a la muerte. Es muy interesante el estudio de las deidades egipcias, de la historia. Aquí tenemos, a propósito de los papiros, tenemos a un escriba, un egipcio de clase media, pero que tiene la capacidad de registrar, leer y escribir. Entonces la lectura y la escritura estaba reservado a personas elegidas, si bien no necesariamente de alto rango, pero este era un oficio celosamente guardado, enseñado de una generación a otra. Por eso es que vemos la representación con las carnaciones probablemente chorreadas, etcétera. Nos dice que es una persona no de rango, no es una deidad, no los ojos, la cabeza, todo. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Aquí estamos viendo que de los soberanos, entonces eran grupos entrenados a propósito para el efecto. Las representaciones también se han realizado en la roca, ¿no? Aquí deidades con estas, bueno, no son coronas, nos parecen unas mitras, y esta parece que corresponde a la deidad del Alto Egipto. Sí, al Alto Egipto está, ¿no?, haciendo una adoración, una ofrenda al dios Sol. Y aquí vemos los famosos jeroglifos. ¿Qué querrá decir? Vamos a notar hieros, sagrado, glipein, cincelar o transferir una escritura. Hieros, sagrado, glipein, cincelar o transcribir. Transcribir o cincelar pintura sagrada. Figuras juglares, bailarinas, figuras son observadas en la pintura parietal, en el caso de Egipto, deidades o la nobleza. ¿No? La nobleza se distingue de estas figuras del pueblo, que son figuras femeninas encargadas de amenizar, ¿no?, unos instrumentos, baile además. Y estas otras figuras que tienen que ver con la nobleza, miren la diferencia en la tonalidad de las carnas. Y sexo en el caso de Egipto. Están las bailarinas, músicas además. Ya en el periodo último, final de Egipto, se hacen representaciones más naturalistas, donde vemos personas del común realizando cacería. Miren cómo el color y el tamaño es utilizado en Egipto, sociedades patriarcales. Entonces el tamaño, además, en este caso, tiene que ver con la significación de la mujer en el momento, ¿no?, la fauna, flora. Y como qué cosas nos han... este caso es un caso muy importante, esta es la famosa piedra de la Roseta, que ha sido encontrada en la ciudad de la Roseta, cuando el ejército francés había ocupado esa ciudad, el ejército de Napoleón.
Entonces resulta que esta ciudad Rosetta de los árabes, que tiempo después habían ocupado, lo que pasa es que ellos van a usar estas grandes estelas, estas rocas en la construcción de muros defensivos de la ciudad, y cuando el ejército francés reconstruye los muros de la ciudad de Rosetta, un soldado, curiosamente, encuentra esta estela. El ejército francés además había llevado especialistas, estudiosos, porque les interesaba muchísimo el antiguo Egipto, pero casualmente no encuentran esta roca ni los estudiosos ni los expertos, sino la va a encontrar un soldado. Gran sorpresa, limpia, había muchas rocas donde se observan escrituras, y esta roca, la Rosetta, tiene una característica. Miren, tiene 3 tipos de escritura. Aquí arriba una, aquí en el medio tiene otro tipo de escritura y aquí abajo tiene otro tipo de escritura. La famosa piedra de la Rosetta. Entonces esto es así. Esta parte superior es escritura jeroglífica, hierosglipen, escritura sagrada, cincelada en la roca. Tomen nota de lo que estoy diciendo. La parte de arriba es escritura jeroglífica, es escritura de los dioses. Aquí abajo, al medio, mejor dicho, tenemos escritura demótica, antigua también, pero más popular, más entendible por la sociedad egipcia. Y finalmente, esta parte de aquí es griego, escritura griega. ¿Y quién se da cuenta que lo que estaba escrito aquí es lo mismo que está aquí y es lo mismo que está aquí? Son los estudiosos franceses, porque al final, en la última fila dice, cópiese esta ordenanza. Estaban relatando el logro de un faraón, de un emperador que había logrado conquistar todo Egipto, y dice, en homenaje a este faraón, cópiese esta escritura, esta redacción en escritura sagrada de los dioses, que está de aquí, en la escritura demótica y en griego. Entonces se dan cuenta que lo que decía aquí era lo mismo que decía aquí y lo mismo que decía aquí. El griego era conocido, todavía era conocido y se podía traducir. Entonces esta ha sido la base, esta piedra de la Rosetta, para traducirlo. De aquí arriba, la escritura sagrada hierosglipen, la escritura demótica y, por supuesto, la escritura griega. Tomen nota. Hierosglipen, sagrado, cincelado en la roca, en este caso mármol, un mármol rosado, granito, sin mármol. Cincel, conocen el cincel, ¿no? Entonces, miren, son jeroglifos, aves, estos zigzags, estos que parecen unos caracoles, ojos, escarabajos, cuchillos, plumas, entrelazados, círculos, ojos. Miren la belleza y la maravilla de esta transcripción cincelada de la escritura sagrada. Hierosglipen, diferente al caso que habíamos estudiado en Mesopotamia, ¿no? Ahí tenemos otra representación magnífica. Esto ha sido trabajado ya sobre un papiro con color, además, ¿no? Pero la misma temática. Una pluma versus el corazón de una persona que ha muerto. ¿Cuál pesa más para ser juzgado? Aquí se está tomando nota, pero esto es parte de la leyenda y la historia de Egipto, ¿no? Espérenme un momento, por favor. Vayan elaborando su resumen. Espérenme un par de minutos. Voy a tomar agua.
bueno, Egipto y el papiro, 3100 años antes de Cristo. Se oye, ¿no? Voy a continuar con la clase, ya me confirman si están oyendo, por favor. Periodo predinástico de Egipto. Tomar nota de todo lo que estamos viendo, por favor. Hay medios que pueden fotografiar la pantalla, pueden capturar la pantalla, pero todo esto nos va a servir para dar pie a una actividad que vamos a plantear ahora en la noche. Se conoce la época anterior a la unificación del Valle del Nilo, que corresponde con el Calcolítico y la Edad de Cobre, y en él se establecieron las convenciones artísticas y se pusieron los fundamentos políticos que estructuraron posteriormente el Egipto faraónico. ¿Me está escuchando, Fanny, no? Se ha establecido que hace 4000 a 3500 antes de Cristo existió la unificación. A ver, alguien que esté en... Bueno. ¿Se escucha la clase? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, entonces está bien si no estaba activo en Egipto y el papiro, 3.100 años de Cristo. Fue el periodo predinástico, ¿no? Esto se ha establecido que hace 4.000 a 3.500, este dato es más cercano a los últimos estudios realizados. Antes de Cristo, fíjense, la data similar al caso de Mesopotamia. Existió una unificación del territorio del Bajo y el Alto Egipto. Más bien, vamos a decir que desde el Alto Egipto se produce un recorrido, una marcha hasta unificar el Bajo Egipto. Y se han hecho estudios para saber si esta unificación fue amigable o fue violenta. Y por lo que se ha excavado, por lo que se ha estudiado, por lo que se ha investigado, por lo que se ha observado, esta unificación no fue pacífica. Fue una unificación muy lenta. En todo caso, adoptamos como principal divinidad a Horus, ese dios halcón, que conquistó el delta del Nilo, la parte de abajo, el delta que les decía, ¿no? Violencia en 3000 a.C. Entonces, tenemos esta parte alta, un poquito más arriba, miren, produce el descenso, el delta, el Bajo Egipto, el Bajo Alto Egipto, ¿no? Se produce la unificación de todo esto. Antiguo Egipto lo integran las dinastías tercera, cuarta, quinta y sexta. Hay que tomar nota de esto, ¿no? El Imperio Antiguo forjó y consolidó el sistema político, cultural y religioso surgido durante el periodo protodinástico, con la aparición de una nueva monarquía, cuyos rasgos más notables son la divinización absoluta del faraón. Todo lo que les he mostrado hace un momento lo estamos viendo nuevamente aquí. Esta época surge marcada por la influencia del faraón, Yeser, quien traslada la capital a Memphis y extiende el imperio egipcio desde Nubia al Sinaí. Imhotep probablemente sí se ha establecido que él fue el arquitecto y diseñador de la pirámide escalonada, de esa cara que les mostraba hace un momento, su sacerdote. Y también en las pirámides de Giza son atribuidas a los faraones
que esto que ya sabíamos, ¿no? Que los que fueron inicierinos, se les atribuye a ellos la construcción, datan de este periodo intermedio, digamos, ¿no? Tras el largo reinado del faraón Peti II. Es tan extenso el territorio que en algún momento se debilita el poder de estos faraones y los señores locales o monarcas locales se hacen muy fuertes y finalmente en algunos momentos compiten con los faraones, ¿no? Y vamos a ver, como en el caso de esta tablilla, enseguida les voy a mostrar cómo los resultados son desastrosos. En el Imperio Medio habíamos visto una relación histórica donde veíamos el Imperio Bajo, el Antiguo, el Medio y la conclusión de las dinastías, ¿no? Lo último. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Medio se llegan a formar pequeñas dinastías territoriales hasta la aparición de los príncipes de Tebas que vuelven a unificar el país y crean el llamado Imperio Medio que durará hasta el 1700 a.C. Esto es lo que les digo, este surgimiento de pequeñas dinastías, incluso problemas, guerras intestinas, civiles en Egipto, hasta que finalmente ocurre nuevamente la irrupción de estos príncipes faraones que van a volver a unificar el imperio. En esta época comprende la segunda parte de la dinastía doceava y la dinastía doceava. Con el nombre de Imperio Nuevo se conoce al periodo histórico que comienza con la reunificación de Egipto bajo Amoses I y que termina hacia el 1070 a.C. Estas son las dinastías que componen esa 31 dinastías, pueden anotar, durante la existencia del Egipto como imperio, existieron 31 dinastías, 31 dinastías. La sociedad, ¿cómo era la sociedad egipcia? Era fuertemente jerárquica y en ella los esclavos ocupaban el nivel más bajo. Poco más arriba en jerarquía estaban los campesinos y artesanos dedicados a duras labores manuales. Más arriba estaban los funcionarios del Estado, burócratas encargados de funciones administrativas. Sobre ellos estaban los soldados y jefes militares dedicados a la defensa y conquista. El próximo escalón correspondía a los sacerdotes y astrólogos. Miren la importancia. En lugar de astrólogos vamos a poner astrónomos, ya porque administradores de los asuntos religiosos y encargados de prever acciones del futuro. Ya, por eso les digo, más que astrólogos, son astrónomos encargados de observar los fenómenos naturales. Se ha encontrado en el desierto un círculo con unas rocas hincadas, es como el Stonehenge, pero de menor dimensión, donde se piensa y se ha establecido que ese era un calendario para medir el tiempo agrícola, no el tiempo como ahora lo medimos, no el año, sino el momento que importaba era el momento agrícola. Ni siquiera eso. Lo que se medía era la crecida del río Nilo. El tiempo estaba, en realidad lo que se calculaba era la crecida y el descenso de aguas del río Nilo. El resto del año sí que importaba, pero no tenía la relevancia. Se encontró este círculo en el desierto donde se cree que se origina Egipto hace más de 5.000 años, además. Y se encuentra este círculo de rocas hincadas donde lo que se hacía era medir el río Nilo, el comportamiento del río. Vean ustedes ahí qué interesante, ¿no? Y entonces no eran pues astrólogos, esta idea de que los brujos, no, eran personas que estudiaban los fenómenos naturales a partir de la experiencia, la observación. Entonces, en lugar de astrólogos, astrónomos, y en lugar de prever acciones a futuro, lo que se hace es
un estudio de la naturaleza, ¿no? Del comportamiento. En concreto, entre paréntesis, podemos poner el estudio de la crecida o descenso de las aguas del río Nilo. Una casta especial la constituían los escribas. ¿Se acuerdan? En su momento les mostré. Funcionarios encargados de llevar registro y contabilidad de las actividades del reino. El peldaño más alto correspondía al faraón, gobernante soberano absoluto, además de considerado una deidad. El faraón, anoten, concentraba tres poderes: el poder civil, el poder militar y el poder religioso. Tres poderes recaían sobre esta deidad en la tierra, sobre este faraón. Entonces podemos hablar de un poder despótico o tiránico en su exacta definición, en su exacta dimensión. Ese es el poder despótico tiránico, no lo que se pretende entender en la actualidad. La concentración en una sola persona, voy a repetir, de los poderes civil, religioso y militar. O sea, una persona era, digamos, el presidente, el sumo sacerdote y el máximo jefe militar. Ese es el poder despótico, tiránico de estas deidades, de estas sociedades teocráticas, sociedad teocrática, ¿no? ¿Ya? La religión era una de las actividades de mayor importancia en Egipto, al punto que la máxima autoridad, el faraón, tenía condición de Dios. Los sacerdotes y astrónomos, vamos a corregir, eran frecuentemente consultados. Eran politeístas, las creencias se basaban en una mitología bastante densa, abundante, muchos dioses, muchas interpretaciones, donde se rendía culto a una lista de deidades que tenían cada una características y funciones muy determinadas. Por lo general, estos dioses representaban actividades específicas o fuerzas de la naturaleza. Arte del Antiguo Egipto. A ver, en realidad no es arte, ¿no? Así como esas tablillas que les comentaba que habían sido encontradas en Mesopotamia, lo que aquí estamos observando es esta famosa paleta de Narmer. Anoten, paleta Narmer. De las más antiguas, donde vemos, aquí justamente a Narmer, unificando el Alto Egipto con el Bajo Egipto. Aquí está el soberano del Bajo Egipto y lo tiene por los pelos a punto de asestarle un golpe en la cabeza, bajo la presencia del dios Halcón. Esta paleta es importantísima porque aquí nos habla de una catástrofe en la unificación del gran imperio. Narmer del Antiguo Egipto, del Alto Egipto y Bajo Egipto. Entonces, miren, no ha sido una unificación pacífica. Aquí, en el dorso de la paleta de Narmer, lo que estamos observando es esta marcha, miren el faraón, que además, a ver, vamos a ver si se puede ampliar, mostrarles algo. Vamos a hacer unos dibujos, ¿ya? Bueno, no se ve aquí, este sombrero que les decía corresponde al Alto Egipto. ¿Ya? Ojo al Alto Egipto. Puede ser que les muestre alguna figura. ¿Ya? Pero aquí tenemos este cono más este sombrero, una punta, que representa la unificación de los dos imperios, y el faraón representado de gran tamaño, no se olviden lo que les expliqué, y el pueblo de menor dimensión, ¿no? Y aquí un león, dos leones con cabezas serpenteantes, miren los leones, que están entrelazando sus cabezas, estos dos leones. Esto representa la unificación del Egipto Alto y el Egipto Bajo, la paleta de Narmer. ¿Han anotado, no? Periodo dinástico del 3000 al 300 a.C. Pintura y bajorrelieves. Destaca
se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos. Las imágenes se representan con criterio jerárquico. Por ejemplo, el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado. Eso les he mostrado al principio. La pintura del Antiguo Egipto fue eminentemente simbólica, funeraria y religiosa. La técnica pictórica de los egipcios fue un precedente de la pintura fresca o témpera. Pintura al fresco, mejor dicho, ¿ya? Sobre los estucos o pintura parietal en fresco. Ya que siendo los pigmentos naturales, se hacían las pinturas de pigmentos naturales extraídos de tierras de diferentes colores, ocres, etcétera, ¿no? Una pasta de color, se mezclaban con clara de huevo y se disolvían con agua para poder aplicarlo sobre los muros revestidos con una capa de tendido seco de yeso. Los colores vivos y variados en cada escena, las más antiguas pinturas parietales decorativas, se conocen que fueron polícromas. Polícromo quiere decir muchos colores, polícromo, y de colorido uniforme. Los tintes base se obtenían el negro, el carbón, el blanco, de la cal, o del yeso, el amarillo y el rojo del ocre natural. ¿Vale? ¿No? Digamos, alguien... Esta parte es importante, ¿no? El blanco, por ejemplo, de la cal se obtenía, negro del carbón, el amarillo y el rojo de los óxidos naturales del desierto, óxidos férricos, el verde de la malaquita y el azul del lapislázuli. Copien, por favor, ¿ya? Repito, los tintes base se obtenían, el negro, por ejemplo, se obtenía del carbón, el blanco se obtenía de la cal, o del yeso, el amarillo y el rojo de los ocres, óxidos ferrosos, el verde se obtenía de la malaquita y el azul del lapislázuli, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Colorido. Estos son frescos polícromos. Si algún momento les mostrara qué es fresco polícromo. Este color se obtiene en tal lugar, el azul del lapislázuli, los verdes del malaquita. Pintura mural en la tumba de la princesa Itet en el Museo del Cairo. Friso en la cámara dedicada al culto de la tumba de la princesa Itet, dinastía IV, hacia 2700 a.C. En la parte superior, escena de caza de aves, en la inferior, escena de trabajos agrícolas. Es lo que les decía, en esta última etapa se hacen representaciones naturalistas, o sea, se libera un poco la representación. Aquí vamos a ver algunos escorzos en movimiento en las figuras, y se representan escenas de caza, miren, patos, aves del lago, del río, mejor dicho, el río Nilo. Estas redes, miren el movimiento, los brazos, las cabezas, que no ocurrían en el Antiguo Egipto. También escenas de trabajos agrícolas, con bueyes, arando la tierra, etc. Bajo relieves en roca, o relieves, podrían ser. Predomina el canon de perfil, lo que ya habíamos estudiado, el porqué, que consiste en representar la cabeza y las extremidades de perfil, pero los hombros y los ojos de frente. Ojo, es lo que les decía en la anterior presentación. Predomina el canon de perfil, que consiste en representar la cabeza y las extremidades de perfil, pero los hombros y los ojos de frente. Las pinturas se encuentran en papiros y paredes de tumbas, los bajorrelieves principalmente en los muros de los templos. Las escenas más típicas eran las de la vida cotidiana o las del más allá. El papiro, hace 5.000 años los antiguos egipcios usaron las fibras de esta planta. Es una planta, ya miren cómo es la planta, para transmitir a través de signos y dibujos sus costumbres e historias. Una planta que crece en una zona acuosa, pantanosa, tiene un tallo muy alto y miren como un penacho en la parte superior. Ese es el papirus.
el papiro del latín papyrus, del griego papyrus. Es una planta herbácea de la familia de las ciperáceas. Del rizoma carnoso, sus hojas son alargadas y estrechas, de composición radical, y la caña puede alcanzar los 3 metros de altura, esta caña del papiro, estrechándose de 10 centímetros en la base a 1 centímetro en la parte superior, por lo que presenta una forma cónica en su longitud. Solía crecer a orillas del río Nilo. Entonces, hasta 10 centímetros de ancho en el tallo abajo, y llegaba en la parte alta a 1 centímetro, ¿no? ¿Cómo? Así, vamos a ver. ¿Cómo se fabrica el papiro? Primero, esto se tenía que hacer en un lugar cercano al pantano, ya que debía estar fresco para poder cortarse. De toda la planta solo se aprovecha el tallo. Sus filamentos grasientos se dejaban secar al sol, ¿no? Para que formaran láminas. Después estas tiras se colaban y se contraplacaban para formar así el rollo. Inicialmente se escribía en la dirección marcada por las fibras, ojo, en el sentido de las fibras, mientras que por el otro lado las fibras se disponían en columnas. Entonces, este tallo era laminado. Miren cómo está siendo cortado, laminado. Primero se quita la corteza, esta parte verde, gruesa, dura, y se cortaban láminas muy finas de la médula que se colocan en forma vertical, unas juntas a otras, así. Sacamos la corteza dura, luego cortamos unas láminas, se añadían capas horizontales sobre la primera capa sin dejarla secar, ya que el jugo que desprendía el papiro permitía unirse. O sea, cuando está húmedo, conocemos la sábila, por ejemplo, pero digamos es un ejemplo, ¿no? Entonces se disponían estas en este sentido y encima las otras en un ambiente húmedo cerca al río Nilo, y luego se va a dejar, entre comillas, secar, aplastar previamente, ¿no? Para dar la apariencia de hoja y unir muy bien todas las capas, se golpeaba entrelazando con la masa, dejando reposar durante varios días, lo que les decía, bajo un peso que lo prensaba. Había que aplicar, como cuando queremos aplanar una hoja, se ponían ponemos libros, en este caso rocas o algunos elementos que ejerzan presión sobre estos filamentos, sobre estas láminas obtenidas del tallo del papiro, ¿no? Con una roca se alisa, después se alisa con una roca para darle un tacto más fino. Los bordes se recortan para lograr una buena presentación, y luego se unían los dos con una pasta para formar rollos. O sea, una de estas se une con otra pasta y para formar un rollo. Esto se podía desenrollar, papiros hasta de 5 metros, ¿no? Muy largos. Los jeroglifos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Esto fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura jeroglífica: hierática y demótica. Si yo preguntara, los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura, ¿cuáles son? Jeroglífica, hierática y demótica. ¿Qué es esto? Es un sistema complejo de escritura, al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética. En un mismo texto, una misma frase, prácticamente casi diría una misma palabra. Jeroglífica. Son llamados jeroglifos a cada uno de los signos o glifos que conforman la escritura de algunas antiguas civilizaciones, como la maya, los hititas, que representan las palabras mediante figuras o símbolos, ideogramas, logogramas, pictogramas, y no con signos fonéticos o alfabéticos, que eso va a pasar después. Los jeroglíficos representaban personas, animales, plantas, objetos estilizados. Luego de unas modificaciones con simplificaciones de signos, se dio paso a la escritura cursiva, hierática
la escritura hierática del griego, hierática, que significa sacerdotal, es una letra cursiva de la escritura utilizada comúnmente por los egipcios. Su nacimiento vino dado causa de que los jeroglifos no eran apropiados para escrituras rápidas. Claro, imaginen transcribir algo y hacer cada vez esto. Era muy lento, hemos visto cómo evoluciona. No eran apropiados para escrituras rápidas, siendo que esta hierática era más fluida y estilizada. Miren, eso es una variante más ágil y rápida. Miren, entonces aquí las figuras se han estilizado, como se ha vuelto, digamos, lo que ahora llamaríamos cursivo, ¿no? Cursiva. Ahí está. Esta variante al hieros glapen, a la escritura sagrada, es una alternativa. La demótica, más aún, la escritura demótica del griego demóticos, que significa perteneciente al pueblo, mucho más ágil, mucho más estilizada. Escritura demótica del griego demóticos, que significa perteneciente al pueblo. Ojo, estamos anotando todo, ¿no? Es el último estadio en cursiva de la escritura jeroglífica egipcia, que se empleó para escribir textos administrativos y literarios desde el siglo VII, el 5 a.C. Ahí tenemos esta escritura demótica. ¿Dónde se ha encontrado esto? Es lo que les decía, la piedra de la Roseta. Ojo, no se olviden de la piedra de la Roseta. Aquí tenemos un ejemplo del jeroglífico, el hierático y el demótico. Miren, así como habíamos visto en el caso de Mesopotamia, la transformación o los cambios experimentados, ¿no? La piedra de la Roseta. Jeroglifos, escritura sagrada, el demótico, la escritura del pueblo, y el griego, la piedra de la Roseta. Ahí está. Bien, jóvenes, vamos a... Fanny va a mostrar el procedimiento, cómo se han obtenido las notas, para que ustedes puedan revisar ahora, ¿no? Y una vez hecha la revisión, se va a pasar esas notas al sistema, ¿ya? Siempre cuando haya reclamos, siempre es posible hacer reclamos. Esto que hemos visto ahora, voy a crear un espacio para que ustedes suban en no más de 2 hojas tamaño carta, en Word. Vamos a hacer una transcripción, un resumen de la clase, y este resumen de la clase en no más de 2 hojas tamaño carta en Word, lo voy a revisar y va a ser la constancia de la asistencia, participación y atención de la clase. Y el último tema que habíamos visto, referido al origen de la escritura desde el siglo, habíamos intentado establecer que en el inicio fue un signo, ¿no? Y hemos visto esa secuencia, en el caso de Mesopotamia. Nos ha faltado ver la última parte, como los fenicios son los que van a plantear probablemente lo que es el primer alfabeto, ¿no? Con 22 elementos. Entonces, vamos a hacer un resumen de la clase de hoy y vamos a completar esa última parte del primer parcial que quedaba pendiente. Voy a subir un escaneado la primera parte que les pasé, más la segunda, completo. Vamos a hacer lectura de eso, más la clase de hoy. Vamos a proponer un trabajo que va a consistir en un ensayo, ¿ya? Les voy a plantear un ensayo
cada uno debe plantear un ensayo. Una semana vamos a dar de plazo desde hoy, martes, hasta el siguiente martes, con las características establecidas que vamos a plantear en la plataforma de Classroom. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, Fanny, por favor. Liz, antes una consulta. Te pediría que mostremos. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Dígame. Soy Abigail. Tengo una duda. ¿Cómo está? Sí. Justamente hice lo que son los apuntes, pero como dijo en Word 2 hojas, yo hice en mi carpeta son 4 hojas. Y pasar todo eso me va a llevar tiempo. No sé si será que por esta clase... no, vamos a transcribir, señorita. Vamos a transcribir, pues va a ser el preámbulo al ensayo que vamos a realizar. ¿Ya? Hay que transcribir nomás, señorita. Aquí. El cuaderno está bien. El cuaderno lo vamos a recoger al final del parcial. Probablemente, si no hay problema, lo vamos a recoger en este parcial. Y si no, a fin de año. Es una cosa el cuaderno, otra cosa es el control de clase, de la clase de hoy. Aquí una pregunta. Sí. ¿Quién habla, perdón? Habla Rolly. En base al tema, el primer tema que habló, me llamó la atención de las pinturas que hacían los egipcios, que siempre lo hacían en un perfil. Ese es uno, ¿no? Otro que siempre los dibujos que hacían de los egipcios eran más jóvenes, mostrando la musculatura, su fisonomía. Siempre me llamó ese tema en cuestión de lo que cuando presentó. Ya, sí, esa es la forma de representar la figura, ¿no? Con todos esos elementos. Voy a procurar para mañana una diapositiva con todos los elementos que he planteado ahora. Voy a trazar unas líneas, los axis, ¿no? La simetría axial, quiero decir, los conceptos de la temporalidad, todo. Estoy pensando un poquito, bueno, si es necesario que hagan 3 o 4 hojas, como plantea su compañera, hágalo, ya, si necesita. Yo decía mínimamente 2 horas, mínimamente. Puede hacer en 3 o 4 horas. Mañana voy a mostrar alguna diapositiva, Rolly, respecto a lo que usted ha comentado para ampliar este concepto. ¿Ok? Gracias. Sí, aquí. De hecho, las representaciones que hacían de los faraones o de, como usted dijo, del pueblo o de la gente plebeya o común, era porque, bueno, esto leí en una parte de un libro, pero decía que era porque los faraones eran las representaciones y de los, o sea, del rey Dios rey, y no se podía comparar a lo que eran los plebeyos. Así es, correcto. Eso es lo que comentamos ahora, ¿no? ¿Está bien? Sí, es correcto lo que usted ha revisado, que ha leído, señorita. Bien, adelante, Fanny, por favor. Voy a dejar la clase. Ya, un ejemplo. Yo preferiría que no mostremos el caso de un estudiante en un caso simulado. Lo hice con una diapositiva para que vean cómo se han hecho los puntajes. Y ellos van adelante, Fanny. Adelante. Y luego el resumen de clase en Word, por favor, lo transcriben. Voy a generar en... Ok, denme un segundo que tengo que presentar a los links. Ya, para presentar, Fanny, el resumen de clase, vamos a hasta las 11:59 de hoy. Ok. Ok, listo. Adelante, Fanny. Sí, denme un segundo. Buenas noches, conmigo. Buenas noches, Aki. Buenas noches, Luis. Bien, ¿me van a avisar si ven mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Sí. Hasta las 2 también creo que está bien, sí. Ok. Bien, esta es una diapositiva más o menos explicando cuál es el tema de sus notas, ¿no? Voy explicándoles. El trabajo práctico equivale a 60 puntos, quiere decir el 60% de su parcial. Y el examen parcial
que han dado es 40 puntos. Entonces, sumados ambos tienen los 100 puntos del parcial. ¿Cómo se han ido dividiendo? Aquí tienen, estos son los títulos de sus trabajos. Ustedes pueden ver esto en Classroom. Tienen su cuaderno, el arte rupestre, mapa mental y cerámica neolítica, ¿no? Estos trabajos están calificados sobre 100 puntos. Como son 4, aquí tienen 400 puntos, ¿vale? Y acá están estos últimos, aquí que son dibujos más que todo, y los he calificado sobre tema de 10 puntos, ¿no? Sumados hacen 30, ¿no? Tienen 3. Y aquí tienen uno que es el tema de su cuestionario que presentaron de Jorge Frascara, 5 puntos. Entonces, sumados estos 3, 400 más 30 más 5, tienen 435 puntos en total. Eso quiere decir que si ustedes, yo les tengo que mandar el Excel de esto, bueno, el PDF. Se escucha cortado. ¿Hola? ¿Sí? Se escucha súper fluido, creo que soy... No, está bien, Es normal. Está bien. No debe ser. Ah, ya, me han hecho asustar un poco. Ok. Bien, como iba explicándoles, entonces 5 puntos equivalen, que sería el 100%, o mejor dicho, el 60% de todo su parte práctica, ¿no? Entonces ya esto van a ir corroborando ustedes con sus notas, entiendo el PDF, pero es para que tengan en cuenta esto. Y su examen parcial, que les habíamos declarado ya en el comunicado, se va a ponderar de estas 3 partes, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte. Lo que estaba previsto, simplemente hemos tomado en que estos puntajes ya van a ser directos, son los puntos ponderados. Quiere decir que esta primera parte aquí no tiene sus puntos 10, segunda parte 10 puntos, tercera parte 20 puntos. Sumados hacen los 40 puntos ponderados que pertenece a esta parte del examen parcial. ¿Alguna consulta, duda rápida? He intentado hacerles este esquema básico, sencillo, pero que ustedes vean cómo es que se ha distribuido, ¿no? Le pueden sacar una captura si gustan. Las notas ya lo vamos a ver directamente en la web, ¿sí? No, primeramente les voy a devolver sus trabajos, o esta noche mismo lo voy a hacer. Ya están todos calificados y ya tengo prácticamente sus notas, así que lo voy a convertir en PDF, lo voy a subir al grupo de WhatsApp y ahí corroborando, ¿no? Los datos con el Classroom y con el PDF. Solo eso, ustedes. Ya está bien. Perfecto. ¿Alguna otra consulta más? Creo que de ahí eso sería todo prácticamente. Bien, su silencio me dice que está todo. ¿Y estos de los apuntes, Fanny, estos de los apuntes igual van a tener nota o algo, o solo va a ser como si estaríamos prestando atención a la clase? Estos apuntes del día de hoy, ¿verdad? Sí. Ah, ya, ok. Estos apuntes del que estamos empezando de esta clase, y prácticamente lo van a hacer todas las clases, les aviso, tienen que, lo mismo, ¿no? Que hemos hecho en Word, los formatos de 2 hojas mínimo, carta. Se van a ir presentando cada clase, resúmenes del tema o lo que se haya hablado en la clase, lo van a subir a Classroom y es prácticamente como su asistencia, ¿no? A eso equivale. Y una pregunta, Fanny, no importa, digamos, si está un poco incompleto, es que tiene que estar siempre completo. Bueno, ustedes son los que van a recurrir a estos apuntes para hacer sus cuadernos también, entonces vayan previendo eso, ¿no? Y ahora ya que vamos a presentar en Word, ya no sirve el cuaderno literal No, prácticamente te sirve, o sea, no quita para nada el tema del cuaderno que nosotros tenemos. ¿Por qué? Simplemente ustedes están anotando en el Word, todo así literalmente transcriben ahí, ¿no? Agarran, transcriben y lo que les sirve, prácticamente todos estos apuntes al final van a pasarlo igual al cuaderno de historia, porque eso también tiene un valor que les hemos explicado, ¿no? Ah, ya, y ese archivador, ¿cuándo vamos a entregarlo? El cuaderno prácticamente todavía no se ha fijado una fecha, yo les tengo que avisar con una semana o al menos unos días de anticipación para que ustedes, digamos, previendo, ¿no? El caso que sea, si es que va a ser presencial, se entregará, y si es que será todavía clases en línea, ustedes tendrán que escanear el cuaderno, pero eso ya es muy aparte que yo les voy a avisar con tiempo. Todavía no. Ah, ya, esa es aparte otra nota de esto, ¿no? Sí, prácticamente. Ya, gracias. Ok.
Entonces, bien, eso sería todo por la clase del día de hoy. Deme al menos creo que hasta las 9. Quizás ya para esta noche no pasa, les subo su PDF para que ustedes vayan checando eso y sus notas de Classroom igual van a ir checando. Ojo, simplemente van a corroborar que sean las mismas, ¿no? Puede que haya pasado que en algún caso se me haya pasado, digamos, al transcribir, cosa normal, cosa de humanos, y ese es solo su deber, ¿no? Checar si es la misma nota. Fanny, los apuntes en Word, ¿en qué medida de letra? Tratan de manejar un formato APA, prácticamente con el tema de que sea, si no me equivoco, está con Times, la tipografía, y tamaño 11:12, ¿no? No vamos a ser tan exigentes con el tema del formato en eso, de la fuente, pero sí les voy a recomendar que empiecen a utilizar el formato APA. Le voy a solicitar a su auxiliar de expresión que les vaya pasando estas normas y vayan poniéndolas en práctica. Sí, dijo que estos apuntes se van a entregar hasta el día de hoy, 23:59, se va a habilitar en la plataforma, ¿no? Fanny, escuché al arquitecto decir ensayo. ¿De qué? Prácticamente es un trabajo que va a proponer del ensayo que ustedes, imagino, va a ser de este tema de Egipto. Mañana yo creo que nos va a dar más detalles porque dijo que va a especificar con mejor, con un apoyo gráfico, ¿no? Incluso. Así que estos apuntes igual les va a ser de mucha ayuda. ¿Estos apuntes igual tienen que tener imágenes o simplemente letra? Pueden apoyarse con imágenes, yo les recomiendo siempre, nosotros estamos estudiando diseño gráfico y comunicación visual. A veces algunas cosas son más fáciles de sintetizar con una imagen, ¿no? Como les habíamos explicado. Sí, creo que eso sería todo. Voy a ver si en la sala 2 no tienen alguna consulta. No tienen nada escrito. ¿Las notas estarán directo en la CIS? No. Primeramente les voy a pasar yo para que ustedes corroboren si están correctas transcritas. Nada más. Perdón, Fanny, ¿has puesto notas en el Classroom? Porque yo he entregado todos los trabajos, pero ninguno tiene nota. No, yo ya las tengo en borrador, simplemente les voy a devolver recién sus entregas, recién les va a aparecer sus notas en Classroom, con PDF ustedes van a checar y ahí está. Ya, perdón, gracias. No, estoy bien. Bien, eso sería todo, entonces, si ya no tienen más preguntas, dudas, se pueden retirar de la clase, ya concluye. Sí o sí, solo 2 hojas o se puede más. No, el arqui ha dicho que sean las hojas necesarias, mínimo 2, eso sí. Eso ya lo corrigió. Bien, solo 2. No importa si sobrepasa las 2 hojas, ¿no? No importa eso, Daniela. Puedes sobrepasarte. Una pregunta. Sí, Loli. Fueron 2 temas, en tal serían igual 2 hojas, ¿no? Perdón, no te oigo un poco entrecortado. Fueron 2 temas que presentó el Arqui. Son 2 hojas nomás, ¿no? Sí, mínimo 2 hojas. Pueden usar las hojas que gusten. Y prácticamente, sí, vieron 2 diapositivas, eso es verdad, pero es como un tema entero, porque fue Egipto, y ahí dentro de Egipto basamos, ¿no? Religioso, sociedad, político, el arte, la pintura, el papiro, entonces equivale a un tema. Todo es Egipto. ¿Ok? Bien. ¿Nos pueden retirarse, chicos? Buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Dígame. Esperen, hay 2 audios entrecortados. Señor, que la oí. Abigail, primero, por favor, tú. Perdón, es que no sé cómo hacer que funcione mi Word, me pide un código, pero a ver si puedo compartir pantalla y me puedes guiar porque no tenía Word instalado, ni se lo estoy instalando. ¿Ya?
Robert, puedes compartir los de la sala dural también, así que ¿Se ve? O... sí, veo tu Meet. Ah, ya, bueno, estoy aquí, no sé, no me llega ni un código y sigo esperando desde hace rato, como lleva son como 10 minutos y no me llega y pongo volver a intentar y tampoco me llega. Es que te he enviado a tu correo, tienes Sí, que salir estoy de en mi esa correo. Ajá, en correo. Pero creo que te ha llegado y dice autocompletar código. Presiona eso. Es como decir, digamos, una vez que me llegue, solito se va a poner sin la necesidad de que yo escriba. ¿No tienes registrado tu correo en tu celular? Pero ahí abajo de donde dices registrarse, dice igual, saltas registro y utilizas normal. ¿Cuál? Más atrás, al iniciar Word, ahí abajito dice saltas registro y ya. Iniciar sesión más tarde. Sigues. Ah, ya. Nada. Ah, bueno, sí. Omitir por ahora. Ya. Eso aparece por el tema de que, bueno, es un Microsoft, ¿no? Es prácticamente lo de Word. Entonces ahí te está pidiendo otro correo que es Hotmail. Pero tú no tienes Hotmail, esos son un Gmail. Entonces todo, si les sale esa misma ventana a ustedes, ignoren, no inicien sesión y prácticamente les va a saltar igual la pantalla principal. Ya. Gracias, Oxy. Está bien. Y ok. Bien, pueden retirarse, chicos. No, ya concluyó la clase del día de hoy. Ya, nos vemos, Fanny. Muchas gracias, auxiliar. Hasta mañana, sí. Hasta luego. Gracias, Auxi.